Bueno, aquí estamos como cada semana con Andrea Sandoval Tapia. Hoy no te Presente. puse foto, no, está A así, ¿no? ver, Como que no. Quería yo ponerte fondo, pero no encuentro uno. difuminado. Pasada causó polémica, Los este, colorados. con los colorados, hombre, caray. Pero hoy Muy no sé bueno. qué ponerte, a ver, algo de comida, ¿verdad? Que es lo que se Es lo que te... me duele. Sí, tú ponle, eso es con lo que me hace sufrir. Yo te pongo aquí a la vaquita cuadrada, mira. Sí, ya vi. Pero no sale su parte más bonita, desafortunadamente. Creo que A ver debí esta, voltear la imagen vamos a ver. para como comer acá. Esta, Son... unos chiles toreados. Ah, ya. Ok. Unos chiles toreados, ¿cómo ves? No, Bueno, pues hace mucho. ay, sí, ya estamos grabando, no me fijé. Ya estamos listos. Bueno, pues buenos días y nuevamente, y hay varios temas, sobre por aquí te tengo uno de última hora Caray, eso es bueno. que me cayó hoy en la mañana, bueno, no en la mañana, hace rato, más déjame ponerle aquí No te para tanto la boca. lo encontré hoy en la mañana y se me hizo curioso. Dice, ¿por qué no es bueno ocultar las emociones? De vez en cuando no pasa nada, pero si esconder se convierte en una dinámica es cuando llegan los problemas. Casi todo mundo oculta sus sentimientos de vez en cuando. A veces al estar viviendo en un escenario incómodo, preferimos escondernos bajo una sonrisa antes que Ujú. mostrar cómo nos sentimos realmente. Y para evitar problemas por vergüenza, en muchas ocasiones inhibimos las emociones y hacemos como que no pasa nada. La supresión emocional es lo que se llama de esta forma. Y hay una psicóloga, Monia Presta, que dice, inhibir tus emociones es como tener una bala perdida en tu cuerpo. Lo escribió en su último libro, Tu cerebro emocional. Me dio curiosidad este asunto de la gente que pues, oculta sus emociones en relación a la cantidad de emoticones Ujú. todo lo que tenemos hoy día en los teléfonos celulares para mandar pues, mensajes. No expresamos lo que sentimos con palabras, sino lo expresamos con una carita, con uno que se llama emoticón. Por eso me dio curiosidad. Pero bueno, ese no es el tema, pero si quieres comentar algo, adelante. Pues sí, en el sentido de que obviamente es parte del manejo de las emociones de forma virtual, ¿no? O sea, al fin tenemos una imagen que representa lo que estoy sintiendo y la pongo y es una forma de poder plasmar, porque decimos que una imagen vale más que 1000 palabras. Eso Entonces, dice. es la forma rápida, fácil, que queda con la tecnología, porque pues sabes que todo nos gusta rápido y sin prisa, perdón, y sin espera y que sea rápido, porque pues es lo que le gusta al cerebro. El cerebro le gusta vivir de alguna forma cómodamente. No le gusta pasar muchas veces al modo profundo, vamos a decir, en donde tiene que pensar y hacer y trabajar y analizar. Le gusta mucho más estar en la primera zona, en donde todo es rápido, fácil, sencillo. Entonces, obviamente a lo mejor hago esa cara. ¿M? También recordemos algo, el cerebro interpreta y toma mucha información, creo que te lo había dicho la otra vez, de la boca a la cara, a las manos. Entonces, la cara en sí misma para nosotros es la forma en que conectamos con el cerebro, el cuerpo y le decimos con la cara todo lo que somos, el sistema nervioso, incluso los intestinos y todo lo que siempre está en comunicación, le decimos cómo nos sentimos. Hay un ejercicio muy interesante, esto de la risoterapia, si es que lo has oído, Sí, sí. que cuando finges una sonrisa y empiezas a hacer ja, 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 llega un momento que te estás riendo de verdad y te ríes, te sale. ¿Por qué? Porque la cara influye mucho en lo que sentimos, pero no solamente en un sentido, sino viceversa.
A veces si uno finge una sonrisa, tan solo por fingirla ya se siente mejor a que si no lo hiciera. Entonces, la cara puede cambiar el estado de ánimo de la persona, pero el estado de ánimo también cambia según la cara que ponemos. Entonces, ahí es como un camino de dos vías, ¿no? Por eso tenemos esa fascinación por los emoticones, porque hacen la cara que nosotros nos gustaría hacer y no siempre nos sale, ¿no? La lengua de fuera o tener así, no sé, algo en los ojitos, ese tipo de cosas. Entonces, representa en sí mismo un gusto porque está muy conectado como realmente nosotros sentimos las emociones. Problema que nos lleva un poco como a tener una propia ignorancia de lo que sentimos, ¿no? O sea, muchos a lo mejor conocemos el enojo, la tristeza, la alegría y el asco. Y ahí estamos, ¿no? No pasamos a más, a qué significa estar nostálgico, o realmente cuál es la diferencia entre nostálgico y deprimido, o entre alegre y ansioso. O sea, no conocemos toda esa línea o gama de emociones y obviamente pues los emoticons no nos ayudan y lo único que hace es mantenernos en esa zona de confort que le encanta al cerebro, ¿no? ¿Cómo te sientes? Pues te mando el emoticón y ya sabes cómo me siento, ya. Ya tú interprétalo, velo, siéntelo y no estoy tomando responsabilidad de comunicar realmente cómo me siento. Y existe una ambigüedad, ¿no? Yo nomás te mando un emoticón y ya tú lo interpretas como quieras y Y como sí, creas que y fue. hasta hay hasta una especie de diccionario de los Ujú, emoticones, porque no todos tenemos la experiencia o el conocimiento de qué significan. Hay muchas caritas que la verdad yo no les entiendo y hay muchas cosas que no capto bien, pero ujú, los jóvenes de hoy día serían incapaces de hacer una descripción de ese gesto con ujú. palabras. Eso es lo que asombra, ¿no? Por eso cuando esta mujer, esta psicólogo dice que no debemos ocultar nuestras emociones, pues resulta que las estamos supliendo con los emoticones. Claro, y nos lleva como que a ese círculo vicioso, ¿no? No sé expresarlo, entonces sigo ignorante de lo que siento, pero hago uso de una carita, me sirve y regreso al círculo, ¿no? Sigo más ignorante y al final a lo mejor 20,000 caritas tampoco pueden expresar lo complejo que tengo o que siento por una persona, ¿no? Entonces ese es como el lado negativo, ¿no? De lo que hacemos rápido. A veces sí deberíamos de parar un poquito y pensar si lo que estamos haciendo va en favor o en contra de lo que pues somos como humanos, ¿no? Y no creo que nos ayude a expresarnos mejor, sino más rápido. Más Pero con rápido. la rapidez se pierde algo. Ujú. Sí, está bien. Bueno, el tema que habíamos puesto hoy hace una semana, sin querer, yo dije que ya tanto de los niños y todo esto, que a ver si después hablábamos de los adolescentes. Y me apareció el tema efectivamente de los adolescentes en un portal español que toca muchos temas relacionados con la crianza de los hijos. Déjame darle un traguito. Dale, dale, sin problema. Hoy me hice té negro que me regalaron, que me trajeron de no sé dónde. Ay, qué rico. Con leche y sin leche. Hay gente que le echa un chorrito de Solito, leche, solito. No, yo no soy solito. británico. Los No, pero hay británicos gente sí que le le echa. ponen leche, caray. Sí, Yo no. dicen. Dice, el artículo dice, la sobreprotección en la adolescencia cría hijos cobardes y pasivos. No dejar que los jóvenes se equivoquen, se responsabilicen de sus tareas o solucionen a sus problemas, a sus problemas, así como mostrar una preocupación excesiva por su seguridad o control, perdón, o controlar sus relaciones personales. Esto les impide desarrollar su autonomía y autoconfianza, cultivar su esfuerzo, paciencia y disciplina. Y dice la psicóloga dice, qué complicado resulta en ocasiones para las familias con un hijo adolescente darle la libertad y la autonomía que precisa para crecer, regalarle el espacio que necesita para empezar a volar solo y conocer el mundo que le rodea como él desea, permitirle que empiece a tomar sus propias decisiones aunque cometa errores. Qué difícil resulta aceptar que un hijo o hija ha llegado a ser adolescente casi sin darnos cuenta.
A los padres les es pues, habitual que el instinto les mueva a protegerles de situaciones retadoras que puedan ponerles en peligro o hacerles sentir mal. Sienten la necesidad de evitarles el sufrimiento, protegerles de posibles riesgos, rescatarles de las emociones complejas o evitarles que se frustren por miedo a dañar su autoestima. Una protección natural e instintiva que puede acabar siendo excesiva, limitando al joven más que ayudarle. Y entonces hace un análisis acerca de las pues, actitudes que no se deben hacer, como el colmarles de regalos que no necesita para demostrar cariño y para que sienta que él es importante. Esto de sobreproteger a los adolescentes, el proteccionismo le roba a pues, los adolescentes la posibilidad de desarrollar su autonomía, su autoconfianza, les impide cultivar su esfuerzo, paciencia y disciplina, y también que pueda descubrir sus fortalezas, trabajar las debilidades y buscar soluciones creativas a las dificultades. Me preocupa porque yo creo que hay muchos chavos hoy día que hace unas semanas hubo un incidente muy penoso acá frente a la Estrella de Puebla, que es como le llaman a la Rueda de la Fortuna, esta que no funciona, por cierto, en Angelópolis, un grupo de chavos de dos universidades privadas famosas, de la Anáhuac y del TEC de Monterrey, le gritaron a un chavo que salía con una amiga de un antro, de un bar, le gritaron cosas, le aventaron algo, molestándolo, no hubo un antecedente, simplemente porque iba pasando por ahí y los otros estaban tomados o vete a saber. Y el joven se regresó, les echó bronca, les dijo que respetaran a la niña y se le fueron encima y lo agarraron a patadas. Le pusieron una golpiza, sobre todo dos de ellos hermanos, le metieron una golpiza tremenda y casi le sacan el ojo con una, con una patada. Los chavos huyeron, la niña grabó lo que sucedió, lo subieron a las redes, armó todo un escándalo. Los hijos fueron escondidos por los papás. Los jóvenes que pues, son compañeros en las universidades se molestaron mucho de esto y empezaron a hacer públicas las direcciones donde vivían los jóvenes, quiénes eran sus papás, quiénes eran las novias de los jóvenes. Las universidades tuvieron que decir que efectivamente reconocían a esos jóvenes como sus alumnos y los expulsaron. Pero mientras los papás protegían a los jóvenes adolescentes. Y todo esto se desencadenó en un asunto tremendo. Al último, se presentaron ellos ante la pues, fiscalía y se entregaron voluntariamente. Muchos suponen que con alguna argucia de los abogados que ya habrían negociado que entrarían y saldrían, ¿no? Para seguir juicio. Y esto es precisamente lo que puede suceder cuando tú sobreproteges a tus hijos. Yo creo que es un tema muy interesante porque ya no es el de los niños de los 3, los 5 años, que son cuando necesitan más que estés ahí pendiente de todas las cosas, sino que estás llevando a tus hijos a que no sepan enfrentar una crisis ni una frustración. Y cuando ya no estás, cuando ya no puedes, cuando estás muerto, cuando ya no vives, o cuando te quedaste sin los recursos o las influencias que te permitieron esconder a los hijos de un asunto como estos, ¿qué pasa? Los chavos, ¿cómo van a crecer? ¿Cómo van a madurar? La adolescencia es un proceso de maduración y pareciera que los padres son el obstáculo para que los adolescentes maduren. ¿Cómo ves todo esto? Uf, qué fuerte. Sí, sí llegué a ver en las noticias precisamente que pasó eso. Es realmente condenable, triste, y es un muy mal manejo de emociones, de temperamento, o sea, no hay nada de inteligencia emocional. Y también hay abuso de sustancias, o sea, el hecho que estuvieran tomando, no sabemos si tenían alguna otra cosa, porque obviamente el tiempo ya pasó y si se presentaron mucho más tarde
frente a la ley, pues obviamente cualquier examen toxicológico No, ya no varias tiene la semanas validez, después, ¿no? varias semanas después. Bastante. Entonces, de hecho, no sé si eso también influya, ¿no? Ya no puedes saber bajo qué sustancias estaban realmente actuando, ¿no? Fíjate que voy a tomar un poco de analogía. Yo quería ponerte la vaquita cuadrada, mira, bien chula tomando ahí, es una escultura, lo que quieras, pero justo por donde estoy, o sea, no le ves la parte bonita, le estás viendo obviamente la parte no linda, ¿no? Entonces yo creo que voy a tomarlo como analogía para decir que a veces eso hacemos con los hijos. A veces, mientras están creciendo, mientras son chiquitos, mientras los has educado de cierta forma, que obviamente es una forma negligente, el ser sobreprotector es también parte de una negligencia y para mí la sobreprotección podría igualarse a la anulación. ¿Por qué? Porque precisamente no permites un desarrollo normal, psicoemocional, a veces hasta motriz del niño y siempre estás interrumpiendo y rescatando, ¿no? Y yo creo que precisamente a nuestros hijos, como en este momento a mí la vaca, hay que verles el lado que no está tan bien. Ese carácter con el que vienen, que a veces decimos, ah, lo trae de la otra familia, ¿no? De la mía no, o de tu padre o lo que quieras, o de tu madre, porque también es así. Es mirar precisamente los defectos de nuestros hijos y darnos cuenta cómo lo están llevando, si son conscientes, hacérselos notar, trabajarlos con ellos y ayudarlos a ser una mejor persona. A veces no necesitan tanto, ¿no? Voy a decir, si un niño pues ya tiene como que cierta inclinación a la música o a los libros o al deporte, eso como que va a seguir su curso porque es parte de lo que le presenta pues un reto, un gusto, un interés, ¿no? Pero los defectos muchas veces los estamos ocultando, ¿no? Muchas veces decimos, no, no, ay, está chiquito, se le va a pasar, ay, todos los niños hacen lo mismo, siempre se pegan y luego son amigos y ya, ya, no te preocupes, ¿no? Entonces, en el momento en que perdemos de vista que eso podría años después ser un gran problema para nuestros hijos, estamos siendo negligentes. Y hay gente, personas que lo son, pero siendo sobreprotectores, ¿no? Cualquier cosa que necesite mi hijo, yo voy y le digo a la maestra y lo arreglo y mañana estoy a primera hora y verá a esa directora y verá a esa compañerita o ese compañerito y no permitimos que el niño comprenda y entienda la validez de sus palabras, ¿no? De decir, esto no quiero, esto sí quiero, hasta aquí, no quiero que seas mi amigo, no me empujes cuando bajo las escaleras, no me quites mis cuadernos. Y entonces, si no estamos atentos en esa etapa y no les damos herramientas para trabajar precisamente con el mal carácter de los demás o posible acoso escolar o lo que tú quieras, y al mismo tiempo no observamos y no queremos verle la parte trasera a nuestros hijos, lo feo, eso que no nos gusta, que a lo mejor lo trae desde nosotros incluso, porque nosotros también somos así. Si no trabajamos esa parte, es muy probable que cuando sea grande empiece a tener problemas sociales, o sea, que no lo inviten, que no jueguen, que no sea aceptado, que le hagan feo. En algún momento esos problemas también pueden ser legales, que se junte con personas que tomen, que hagan esto, y cuando veas, pues ya lo detuvo la policía por estar tomando en la calle, ¿no? Obviamente las posiciones altas usan sus influencias, su dinero, de alguna forma la impunidad que a veces les da el tener ciertas influencias o cierto apellido y salen bien librados, ¿no? Y eso solamente, más que ser un alto para esos jóvenes, lo que les enseña es que pueden ir más lejos. Y a veces cuando llegan estos casos es cuando te das cuenta que no es la primera vez. Estoy segura que Sí, esos sí. muchachos en algún otro momento molestaron a un compañero, le escondieron la mochila, le tiraron sus cosas, lo golpearon haciendo deporte y se hicieron lo que fue sin querer. O sea, esto es la culminación de algo. Estas cosas no pasan espontáneamente. Ningún papá, mamá se encuentra y dice, ay, ¿cómo es posible que mi hijo también portado, que siempre está en la casa temprano, que siempre hace sus tareas y esto, acabe siendo esto? No, no pasa de la noche a la mañana. Es una mala crianza, pero es en esta parte. Uno duele mucho, pero uno tiene que ver los defectos de los hijos y sobre todo en la adolescencia. Todavía hay cosas que Oye, los pero niños pueden ¿qué hace aprender. que los padres sobreprotejamos a los niños cuando son adolescentes? O sea, es el apego, no sabemos soltarlos o como la psicóloga dice, no los dejamos volar, que ellos descubran el mundo como ellos quieren, a su estilo, con su
con su cultura, con sus ambiciones, con sus defectos, y que si se tropiezan, pues ahí vas a estar, ¿no? Lo vas a Ujú. apoyar, pero que quieras tú dirigir su vida, ¿es un asunto egoísta de los propios padres? ¿Es una A veces inmadurez los de los padres? ¿Será que a ellos los trataron así? ¿O cómo habrá sido, los abuelos del chavo que lo ujú. tienen, pues, muy consentido y que no lo dejan volar? ¿Cómo habrán sido con sus hijos? ¿Igual o peor? ¿Se repetirán los ciclos? A veces los papás tenemos, la idea de decir: "No voy a ser como mi papá o como mi mamá, voy Bueno, a eso hacerlo todo el mundo mejor". lo dice a de una determinada edad, ¿no? Claro, pero a veces en ese hacerlo mejor anulamos las cosas buenas que nuestros papás sí hicieron, ¿no? Las reglas, los límites, los consejos, a lo mejor ciertas normas que nos enseñaron para poder convivir, afuera, ¿no? Cuando abres la puerta y el mundo no eres tú, ¿no? Entonces, cuando hacemos de lado también ese tipo de cosas y solamente hacemos como, pum, borrón y cuenta nueva, yo enseño desde lo que yo creo importante y les doy lo que a mí me faltó. Hay gente que lo hace económicamente, hay gente que lo hace en términos de atención, de cuidados, y que tanto cuidan y cuidan y cuidan, acaban enfermando a la niña y al niño, ¿no? Porque a cada ratito le encuentran alguna cosita y, bueno, pues simplemente a veces los niños se enferman en ciertas edades, de los 3 a los 6, que conviven con otros niños y por eso les decimos mocosos, ¿no? Porque pareciera que siempre están Porque constipados están y les porque pasa no. algo. Sí, sí, sí. Entonces, cuando atendemos demasiado algo, también estamos exagerando y nosotros podríamos, como padres, sentirnos bien, porque esa niñez que recordamos, esa imagen de nosotros mismos infantes, que la infancia significa de alguna forma esa no protección, esa no validación, el no tener recursos para hacer frente, entonces la compensamos en nuestros hijos y nos sentimos bien. Yo vería estas 2 cosas, el rol del padre, que no es un padre actualizado, que no es un padre consciente, que no es un padre centrado en la realidad, en lo que está pasando, en el hijo que tengo y no el que creo tener en mi cabeza, y no el que le digo: "Ay, mi amor, mi vida", todas las noches, y me lo acabo a besos y no me doy cuenta que se acaba de, qué sé yo, de robar la crayola, el juguete o lo que fuera, o el dulce en la tienda, y pienso que solamente es bonito porque yo lo amo. A veces esa forma de amar hace daño, ¿no? Y creemos que cualquier cosa que haga nuestro hijo no lo hizo con mala intención, el otro lo provocó, el otro le hizo, es que si no estuviera tal fulanito, no sería mi hijo así. Esa es una forma de negación, es una forma, te decía, de negligencia, de no darnos cuenta y no poder ver desde una forma sana y real el propio error como padre, porque como papás nos vamos a equivocar, pero N veces, pero también no ver aquello que no está funcionando en nuestros hijos. A veces hay una frase que me gusta muy bonita que escuché de una maestra por acá que dijo: "No le crean a sus hijos todo lo que les cuentan en la casa sobre la escuela, porque nosotros tampoco les creemos todo lo que nos cuentan de su casa". Entonces, a veces, el adolescente lleva cosas, ¿no? Oye, ¿por qué no trajiste? No, es que mi papá llegó tarde, ya no me dio, y fíjate que no pude comprar la maqueta y me pasó. Y no es cierto, el papá estaba ahí, el chamaco estaba jugando y no le dio la gana, ¿no? Entonces, a veces igual te llevan historias, traen historias, y si no somos atentos a la facilidad con que los hijos pueden mentir y a veces contarnos historias que nos envuelven, porque también es esto, cuando un hijo es adolescente, nos conoce muy bien ya. Ya sabe de qué forma lo castigamos, ya sabe qué vamos a decir, hasta completa nuestros regaños y saben de qué va la cantaleta. Entonces, ellos de alguna forma nos conocen mejor a veces de lo que nosotros los conocemos. Saben cómo llegar y de pedirnos un permiso, pedirnos dinero o contarnos una historia que nos deje tranquilos porque llegaron tarde y fíjate que pasó tal cosa y uno se la cree, ¿no? Entonces, sí es dejar y soltar ese rol de papá en donde nos creemos mejores porque somos mejores que nuestros padres. Y no nos damos cuenta que estamos cometiendo nuevos errores y no estamos haciendo algo realmente complementario. Tomar lo bueno de nuestros padres, tomar lo bueno que yo tengo y entonces darlo. Y de la misma forma no nos informamos. Hay muchas personas que creen que su forma de ser papá o mamá está bien porque así les queda, así les acomoda, así les gusta y se acabó. Y no, hoy hay muchos estudios, Jesús Manuel, psicológicos, neurológicos, de crianza,
de la escuela, pedagógicos, en donde un poquito de estar un rato en redes sociales, encuentras rapidísimo cuentas muy valiosas en donde te dicen cómo tratar con un niño. Ahora, una gran ignorancia que tenemos es sobre el cerebro del adolescente. Por ejemplo, uno de los estudios que se han hecho se han dado cuenta que uno de los recursos que hace el cerebro para poder socializar más con iguales, con personas pues ya ajenas a su núcleo, ¿no? Mamá, papá, hermanitos, lo que fuera, es dejar de escuchar la voz de la mamá. De alguna forma, el cerebro lo que hace es bajarle el volumen, bloquear, y entonces lo que dice la mamá o el papá les entra por un oído y les sale por el otro. Y no solamente es porque ellos así lo quieran a voluntad, es un proceso neurológico en donde el cerebro ahora presta más atención a otras voces y se interesa más por aquellos que están en el mundo. Un adolescente necesita emocional y socialmente tomar su lugar con los otros, cuando abre la puerta, ¿no? ¿Quién es? No ahí va mi hijito o mi hijita chula, hermoso, precioso, sino ahí va quién, qué apodo tiene, por qué es conocido en su escuela, qué lo hace diferente, qué es lo que resalta en su identidad. Todo eso para él es mucho más importante. Y si el papá o la mamá no ha hecho el duelo de mi hijo chiquito y cree que ser buen padre es seguir siendo ese padre que era a los 3 años, cuando el niño corría, le decías, no pasó nada, vente, sobo, te doy un dulce. Si ellos creen que es la forma que les funciona como papás, todavía en los siguientes 10 años están perdiendo a su hijo por completo y lo están dejando solo en un ambiente para el que no está preparado y para el que no solamente se va a equivocar, sino que no va a reconocer los límites. Hablábamos la vez pasada de los límites, las normas, las reglas. No va a saber parar porque sus emociones están muy tocadas por las hormonas. Esa es la diferencia con los adolescentes. Son muy viscerales, son muy hormonales y si no han trabajado el proceso de niños, es como si les dieras un carro a los 14 años deportivo que corre rapidísimo, pero no les das ninguna indicación de cómo debe tener precaución. A la primera se estampa, está claro. A O la sea, primera en donde algo le moleste. puede ser que los padres no dejen a los hijos que se desarrollen como los textos profesionales lo recomiendan por el temor a que sean presa de la violencia, de las drogas, del desorden sexual, de en la adolescencia entran, como tú has dicho, muchas cosas, las hormonas andan de un lado para otro, no sabes qué hacer, no sabes qué estudiar, no sabes cómo portarte o cómo proceder y entran las malas influencias, los compañeros, entras a otros círculos donde no estabas antes. Y entonces los papás, para protegerlos, para cuidarlos, están encima de ellos. Pudiera ser esta la pues, motivación de los padres, pero ¿cómo haces el cálculo hasta dónde debes estar presente y hasta dónde debes dejarlo crecer? Pongo un ejemplo. Ujú, Cuando las niñas o los chavos mismos piden el permiso, bueno, si es que todavía se pide permiso para ir por vez primera a una discoteca o a un antro, como le llaman ahora, o ir a un bar, que también pudiera ser, y los papás les dicen sí, pero tienes que estar a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana. Papá, pero es que a esa hora apenas empieza la fiesta. Y el ujú, papá le dice, bueno, hasta las 2 de la mañana, pero yo voy por ti. ujú, Y ahí ves a la mamá en pijama que va con su coche a pararse afuera de la salida del antro, donde hay otros coches con otras personas, con papás o mamás o hermanos mayores que están esperando que salgan las niñas o los niños, adolescentes, para ujú. regresarlos a su casa. ¿Es correcto esto? ¿O hay que dejar que los chavos se enfrenten la realidad de subirse a un taxi, de tomar un autobús, si es que los hay todavía, o de reunirse varios para pasarse a dejar los unos a los otros porque van de camino a tal parte? ¿Sería una de las formas de dejar libertad? Sí, y este es el punto. En países como México y ahora creo que también Estados Unidos, está realmente fundado el temor de los padres a perder a sus hijos. En mi tiempo, en tu tiempo, a lo mejor era, bueno, pues ten cuidado, a veces hay borrachos, gente rara por la calle o te vayan a asaltar.
a medida que ha aumentado la inseguridad, también aumenta el temor fundado de los papás a que pudiera ser que es la última vez que ven a sus hijos. Y eso obviamente te lleva a esa Sobre todo necesidad de por tanto protección. secuestro, por tanta desaparición, por todos los casos que hemos visto de chicas violadas, de pues, feminicidios, hay muchas cosas. El mundo está muy descompuesto y México más por tanta violencia, por la lucha de los cárteles, del crimen organizado, se pelean los territorios, etcétera. Entonces, esto beneficia el asunto de que los padres tengan más cuidado con sus hijos adolescentes y esto hace que los adolescentes de hoy, cuando sean adultos, van a ser frustrados por no haberlos dejado volar a tiempo, van a ser inmaduros, van a crecer con esta cuestión de la inseguridad, de no salir a la calle, de no convivir, de no compartir. Cuando nosotros éramos adolescentes, nos íbamos a caminar y de repente nos encontrábamos a alguien, nos invitaba a su casa y yo salía a las 3 de la mañana caminando de los volcanes hasta mi casa en el centro histórico, en San Francisco. Nunca me pasó nada. Caminando. El, ¿Por qué? Pues porque no había autobuses, porque no tenía yo coche y ujú, porque no tenía yo para un taxi. ujú. Y además también el riesgo era menor, ¿no? No lo hubieras hecho ahora y con el Y riesgo tan claro. O sea, ahorita el no voy ni temor al es, Carmen a esa hora, a 2 calles, hombre, no. Por favor. y menos te hubieras llevado tu carro, ¿no? Digo, capaz No, sin no, no. llantas o lo que fuera. Eh, el temor es fundado. La paranoia en algún momento, pues sí, es parte de un riesgo, porque estamos, también podemos hablar de papás, mamás que tienen no uno, no dos, a lo mejor tres hijos, en más o Sí, menos esas edades, esos Manuel. Entonces, uno te pide permiso para una fiesta y el fin de semana otro, o luego todos el fin de semana, porque resulta que algo se junta, o de la escuela, y entonces te lleva obviamente a esa hipervigilancia, ¿no? Sí, también es como para diferenciar esa hipervigilancia y esa sobreprotección. O sea, sí quieres que tus hijos hagan su vida, pero desafortunadamente las condiciones, pues sí, sociales, o sea, el riesgo en la calle no te deja que se vayan como tú quieras. Entonces sí te lleva a estar más pendiente, estar más atento. Hay hijos también que están en la casa, en su recámara, pero están en redes sociales y también están en riesgo. Entonces, aunque no les pierdas de vista, también hay una forma virtual de estar en peligro y no las conocemos todas. Hay redes sociales que los papás no conocemos y los chamacos bien que las conocen y las usan diario, ¿no? Entonces, Facebook quedó hace años, es como de los dinosaurios hoy y ahora ellos usan otras cosas. Entonces, realmente el medir los riesgos a veces no va a la par con la posibilidad de poder cuidarlos y nos enteramos de cosas a lo mejor ya hasta que sucede el problema. Entonces, sí hay un poco esa preocupación de cómo cuido a mis hijos y dónde tengo que ver y cuánto tengo que ver y les tengo que checar el teléfono, ¿no? O les pongo algo. Por ejemplo, hay muchos adolescentes que se escapan aquí, te lo puedo decir, se escapan de madrugada. Cuando los papás están súper dormidos, se van y regresan antes de que despierten, ¿no? Entonces tú te vas a dormir, ya acostaste a tu hijo, lo ves ahí durmiendo, te duermes tranquilamente, un día pesado, te levantas al otro día y ves que tu hijo está cansado, pero dices, bueno, pues parte de los adolescentes lo anda cansado, capaz de que se quedó en el teléfono. No, estuvo 3 horas afuera, ¿no? ¿Qué hizo esas 3 horas? No tienes conocimiento precisamente porque, pues, ellos encuentran formas, ellos son profesionales de probar los límites, hasta dónde puedo llegar, cómo puedo llegar. Ahora me decías hace rato, ¿cómo podemos hacerlo? Tenemos que hablar mucho con nuestros adolescentes. Y para que un adolescente te hable, Jesús Manuel, la primera cosa que necesitamos hacer es validar su opinión, validar su punto de vista, comprender que desde la edad que tiene, las experiencias que tiene, con la personalidad que tiene, eso es lo que alcanza a comprender del mundo en ese momento. Entonces, ofrecerle siempre que nos pueda hablar de forma honesta, y a veces ofreciendo esto, aún así los adolescentes mienten, pero ofrecerle que puedes hablar de una forma honesta, que estás abierto, que hay cosas que tú has pasado, que puedes apoyar, pero entonces hay que dejar de ser este papá, mamá, que fuimos los primeros años de vida. Hay que hacer ese duelo y decir, ok, ya tuve a mi chiquito, a mi niño, ya jugué, ya le dije, ya lo castigué por la televisión, ya, ahora tengo que ser un papá nuevo, porque tengo un hijo completamente diferente al que era hace 5 años, ¿no? Hoy tiene 15, no 10. Entonces tengo que entender ese proceso, desde su sexualidad, desde
su cuerpo, su cerebro, cómo funciona, sus horas de sueño, su necesidad de socialización. Sé a lo mejor hoy por el que el cerebro dicen que no escucha la voz, que tengo que decir las cosas 5 veces porque mi voz ya no la oye como antes, ¿no? Entonces, cuando puedes hacer ese duelo, cuando te actualizas como papá, ¿eres papá de qué niño? ¿De qué edad tiene? Ah, bueno, pues entonces ponte a la altura de todo lo que le está pasando a esos niños ahora, ¿no? Para que no te tome como sorpresa y valida su opinión, valida lo que te está diciendo y permítele equivocarse. Es mejor que un niño a los 15 te diga, oye, y si hago esto, y mira, llego a tal hora. Bueno, pues si tú crees que te da tiempo de ir y venir a esos lugares y digas, adelante, pruébalo. Y a lo mejor se da cuenta que no funciona, que no es así, y le dices, ok, ya viste que no funciona tu método, ¿cómo le hacemos? A lo mejor sí le funciona y tú compruebas algo nuevo, ¿no? También bajarnos de ese rol de yo lo sé todo mejor que tú, tan solo porque tengo más años. Ellos viven en el mundo actual y a veces los papás vivimos en el mundo que creemos que pasamos que es igual hoy y no, es muy diferente. Ellos muchas veces están más actualizados con muchísimas cosas, sobre todo virtuales. Entonces, hacer ese cambio de chip, ese cambio de rol y decir, ahora soy papá de un adolescente y me tengo que comportar así y así y así, es el primer paso para que tu hijo adolescente se siente entendido, escuchado, validado y se atreva a decirte cosas. Oye, fíjate, mamá, a lo mejor sí te lo dice, ¿no? Fíjate, mamá, que fulanito, ¿te acuerdas que empezó a fumar? ¿Qué piensas? Y a lo mejor tú entiendes de qué va la pregunta. Él quiere fumar o quiere decir si va a fumar. Y tú le dices, pues mira, los riesgos son estos, los problemas son estos. A lo mejor no se da cuenta que empezaría a tener estos problemas, este riesgo. ¿Tú qué piensas? Y hablar, hay que hablar con los hijos sobre estos temas, porque si no, ellos mismos van a ir a formar su opinión sobre esas cosas interesantes y nuevas, ¿no? Que ahora pueden hacer porque son más grandes y más altos y tienen el acceso y lo pueden comprar, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando tengan los 18 o 20, tú tengas ya un adulto joven más centrado y más real, o sea, más centrado en la vida real y no en los sueños que tú crees que es, ¿no? O sea, no, no, mi hijito jamás haría eso, no, no, tu hijo ha hecho cosas peores, ¿no? Hay un chiste que dice, no, mi hijo jamás robaría, señora, su hijo es el líder de la banda, ¿no? O sea, esa parte es fundamental, darte cuenta los límites que tu hijo quiere romper. A veces lo quieren romper en la sexualidad, a veces en las drogas, a veces en el alcohol, a veces en hacer cosas delictivas, robar cosas. Y hay que mirarle esa mala parte a Creo nuestros que hijos y el decir, tema híjole, fundamental no es controlar los padres a los adolescentes, sino dialogar con ellos, tener charlas, tenerlos cerca, que te ganes la confianza de que te cuenten lo que les pasa, ¿no? y Jesús Manuel, escuchar las historias de los adolescentes a veces no es tan fácil, ¿eh? No, 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 no. No, te cuentan cosas y problemas Sí, sí, y escuchas las historias de lo que les pasa y dices, wow, ¿en serio eso están viviendo? Desde esta inseguridad. Yo sí. recuerdo por ahí del 2010 que daba clases a universitarios que a veces les decía ir afuera, ¿no? Normalmente vienen de otros estados y les decía, oye, ¿cómo está la inseguridad en sus estados? No, 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 esta semana desapareció otra muchacha que iba conmigo a la escuela y fíjate, no, ya hasta sabemos, pasan lista y ya sabemos que si después de 2, 3 días no vino, no está. Por algún lado se la robaron, se perdió, amaneció muerta. Entonces, ese tipo de Imagínate nada situaciones de más que inseguridad sufren los es muy padres que tienen que fuerte. mandar a sus hijos a estudiar a otra ciudad por la inseguridad que viven en donde ellos están y que les pasa algo. ¿Te acuerdas del caso de los colombianos o que eran de una doctora y de una estudiante de medicina, de 3 estudiantes de medicina de UPAEP y la UAP y un taxista que los asesinaron cuando fueron de paseo al carnaval de Huejotzingo? O sea, las familias de los padres que vivían en otro país, fíjate nada más, o sea, todos los días Ujú. pendientes de cómo estás, no necesitas, o la chava esta que desapareció en Alemania, una que estaba estudiando, no sé, Mexicana, sí. tenía problemas emocionales y desapareció, o el otro que estaba en Canadá o en Bélgica o qué sé yo. Frases
La nieve y la adolescencia son los únicos problemas que desaparecen si los ignoras el tiempo suficiente. Earl Mm. Wilson. Un proverbio italiano: niños pequeños, dolor de cabeza; niños grandes, ataque al corazón. Sí, 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 sí. Dorothy Parker: la mejor manera de mantener a los niños en casa es construir una atmósfera agradable en el hogar. Esas familias, esos papás que tienen mucho dinero y que para que sus hijos no se expongan, no se arriesguen, se construyen una casa fenomenal donde hay cancha de tenis, hay salón de juegos, Ujú. hay sala de cine y hay un saloncito para fiestas hasta para 50 personas, para que los amigos de los hijos vayan y organizan todo y tienen una cocina enorme, y tienen un asador y un jardín y entonces piensan que con eso están seguros. Cuando salen al mundo, algo pasará, ¿no? Porque no hay manera. A lo mejor alguno de sus amiguitos planea el secuestro, ¿no? Como también ha Sí, pasado y se sí, ha dado. Ujú. Louise Kaplan, que no sé quién escribió: la adolescencia es la conjugación de la infancia y adultez. Sí, definitivamente. Y también de los padres, yo agregaría, porque la infancia y la adolescencia de los padres influye mucho en lo que van a vivir los hijos después. ¿Sí? Sí, 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 por esa compensación y a veces por esas ganas de ser mejor y darle lo que no tuviste, liberar traumas, ¿no? A veces esta generación de ahora, papás, pues obviamente cada generación trae sus traumas, pero a veces esta trata de compensarlo más, ¿no? Eh, consejos para los adolescentes: ¿es posible? ¿Los escuchan? O más bien a los que hay que aconsejar es a los padres de los adolescentes. Para que un adolescente te escuche, la primera cosa que tienes que hacer de verdad es respetarlo y dejar de tratarlo como si no supiera, como si no entendiera, ofrecerle esa honestidad y seguir escuchando a pesar de lo que te cuenten, porque a veces te cuentan cosas que no quieres oír, con las que no estás a gusto, pero si no mantienes el canal abierto, van a pasar cosas peores, O ¿no? sea, lo primero es no cerrarte a escuchar lo que tus hijos te dicen, Que o no te sea va a lo que sea. gustar, ¿sí? No te va a gustar. Entonces, la alternativa no es cerrar, sino hablar sobre ese tema, Hay una serie informarte sobre ese tema. Hay una serie que estoy viendo, no sé si la pueda, bueno, no la podré poner porque no hay forma, pero ahorita te digo cómo se llama. Está en Radio Televisión Española, que puedes verla Ujú. allá Sí, en Suiza. sí, 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 sí puedes verla, ¿no? sí, sí puedo. También Se el llama, noticiero. se llama Cuatro Estrellas. Es muy, muy interesante. Una familia que tiene un hotel, el papá que está metido en problemas y que eh, desaparece, se muere, pero no se muere porque se fue a Cuba o a Venezuela o a no sé dónde para no pagar impuestos o alguna cosa, que debe dinero, en fin, toda una serie de cosas. Y se va desarrollando el interés de una familia que tiene tres hijas y que aparece una cuarta hija que era muy amiga desde la infancia, pero que resulta que también era hija del mismo papá. Entonces, pues también es heredera del hotel, entran en problemas con el hotel, tienen que venderlo, etcétera, etcétera. Una de las hijas se casa con un policía y el policía es un hombre bueno, un hombre que es el que da la seguridad a los habitantes de un pequeño pueblo y tiene una hija y un hijo. La hija tiene una experiencia con un novio y después conoce a una chef, que a ella le gusta el tema de la cocina, conoce a una chef y encuentra una relación con la chef. Entonces la hija Ujú. se descubre lesbiana, la hija del policía.
El hijo, que es menor, es un adolescente que no acaba de encontrar todavía el tema de la vida, de qué va a hacer, de qué va a estudiar. Tiene a un primo que es gay y hay una fiesta de gays pues, el pueblo y el policía, pues su sobrino es gay y entonces el hijo le dice, no te preocupes, yo voy contigo. No, pero ¿cómo tú eres gay? No, yo no soy gay, pero yo voy a ir contigo, te voy a acompañar a la fiesta porque eres mi primo. Entonces surge una relación ahí con el primo y el chavo este se rodea de todo el mundo. Y al cabo de 20 capítulos o 30 conoce a una chava y la hace su novia y tiene relaciones con ella en su casa, en su cama, en la cama de él, en la casa de él. Llegan los papás, no los esperaban, los sorprenden, los ven. ¿Y cuál es la reacción? Los papás, el policía y la mamá, que es gerente del hotel, por eso se llama 4 estrellas, porque el hotel tiene 4 estrellas, hablan con él y dicen, oye, pues, es que pues, eres adolescente, estás en la edad, ten cuidado, estas son las consecuencias, le explican todo. Al cabo de 2 meses, la niña, preocupada, llega llorando a la casa del novio y le dice que no le ha bajado la regla. Y entonces los papás vuelven a hablar con él y dicen, oye, a ver, espérate, ¿tuviste cuidado? Sí, pero bueno, es que sí, pero no. No, ¿cómo que sí, pero no? Bueno, es que cuando entré no lo tenía porque quería sentir y después me lo puse. Entonces ya te imaginarás el papá y la mamá. Total que viene todo un drama. La chava no sabe cómo decírselo a su mamá. La mamá es una señora de esas enérgicas, Ujú, elitista, de una familia más rica que la familia de un policía, de un guardia civil. Y total que la mamá del chavo interviene y le dice, oye, ¿y te has hecho la prueba? Y dice, no, es que cómo voy a ir a la farmacia, pues un pueblo tiene 2 farmacias, pues ujú, ¿cómo se va a enterar que compre yo? No te preocupes, yo voy. La suegra, bueno, la aparente suegra, ujú. Abuela. compra la prueba, compra la prueba para la nuera, se la lleva, todos en la casa, el guardia civil vestido de guardia civil, el chavo esperando a ver los resultados, la mamá toda preocupada, se mete la chava en el baño, se hace la prueba y sale y dice 2 rayitas. Ujú, positivo. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Pues lo primero hay que decírselo a tus papás. No, yo no se lo puedo decir a mi mamá me va a correr de la casa. No, no, a ver, espérate. Somos adultos, tenemos que hablar. Y la mamá le habla a la mamá de la niña, la cita en el hotel y le dice, oye, tu hija y mi hijo salen, se ven. Sí, sí, pero ya le dije que ella necesita un agente de más altura, de más nivel. Y entonces la otra se enoja y le dice, oye, pues te quiero decir que tu hija está embarazada. Entonces la señora se desmaya, bueno, todo un rollo. Y entonces, de pronto un día desaparecen los chavos y los buscan por todas partes. Y el papá empieza a especular con que a lo mejor van a tomar una decisión que tiene que ver con el aborto. Mm, Fíjate, abren la pues, computadora del hijo y encuentran la última página que visitaron y era un centro de atención sexual para adolescentes. Y empiezan a buscar, van a la carretera, etcétera, y lo encuentran. Y ahí vienen los dos ahí muy pues, tranquilos, ¿no? Y él dice, el chavo le dice, papá, va a ser niño y se va a llamar como el abuelo. El otro se va, ja, 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 se ríe el adolescente. No, papá, no hay nada. Ya fuimos ahí para que le hicieran una prueba de sangre. Le sacaron sangre a la niña, vieron el asunto y no estaba embarazada. Al día siguiente le bajó la regla. ¿Por qué te cuento esto? ¿Cuántos casos conoces de adolescentes que tienen prácticas, que tienen relaciones con sus novias, novios, que quedan embarazadas, que practican el aborto clandestinamente o que no se atreven a comentarle a su papá que tuvieron un problema y que están preocupados por lo que está pasando?
A mí me El embarazo. parece un Ujú. mensaje muy interesante. En lugar de regañarlo, en lugar de, no, lo apoyan y le dicen, es que pase lo que pase, tú eres nuestro hijo y vamos a estar contigo siempre. En cambio, los papás de la niña, el papá no aparece nunca porque es un hombre muy ocupado, negocios, etcétera. Ujú. Este, la mamá, bueno, elitista, y ella se da cuenta que están cometiendo un error, pero el papá decide llevársela a estudiar a Madrid. La separa del núcleo en donde estaba pasando esto, ¿no? En cambio, los otros le dieron el apoyo total a Chava. Se me hizo muy interesante, Andrea, a Y propósito lo es. de la educación de los adolescentes. Y lo es, porque el embarazo adolescente es uno de los problemas más grandes que enfrentan precisamente las mujeres o las niñas, adolescentes, y pasa en zonas urbanas, pasan en zonas rurales, porque precisamente la limitación y la negación de la sexualidad de los adolescentes les lleva a eso, les lleva a mentir, les lleva a no informarse. Muchas veces en la escuela, pues sí, se habla de eso, pero no se habla de algo tan simple como lo que acabas de decir. Bueno, ¿qué pasa si me lo pongo antes o me lo quito después o así o cómo? Las mujeres no tienen conocimiento, las adolescentes no tienen conocimiento tan profundo de su ciclo. Una de las cosas importantes ahora con la tecnología es que hay apps que te ayudan a seguir tu ciclo y a saber tus días fértiles y tus días no fértiles. Los nuevos libros de texto de México ya te hablan de estas cosas. Y Antes no. creo que sería muy bueno que lo hablaran antes de la adolescencia, que se hablara en el sexto año de primaria y no en el segundo de secundaria, cuando muchas ya lo practicaron y luego les quieres enseñar la teoría. Entonces, otra de las cosas importantes que hay que reconocer es que el adolescente es mucho más hormonal y es para él más difícil controlar o a veces reconocer o mantener sus emociones y todo lo que es su sexualidad, porque él es completamente nuevo. Es lo mismo que te digo que si les regalas un auto deportivo a los 14 años, por supuesto que se van a estrellar, porque no saben cómo funciona. Entonces, si lo informas antes, lo acompañas y le dices, y tranquilamente hablas con tu adolescente y te dice, ¿sabes qué es? Que siento cositas por fulanito, fulanita, a lo mejor quiero llegar más lejos y tú le dices, ah, sí, ¿sabes qué? Perfecto, ten cuidado, mira, están estas enfermedades, está este riesgo de embarazo, pregúntale si ella es chica con su ciclo, si sabe cuándo es, te lo pones desde el principio y te lo quitas hasta el final y otra vez otro nuevo si es que quieres otra cosa, ¿sí, no? Y que una vez que tienes esa información de primera mano, oye, pero ¿qué hago si siento? ¿Pero qué hago que si no? El adolescente va a regresar a ti cada vez que tiene una duda, cada vez que tiene un problema. Pero si tú le niegas la sexualidad de cero y le pones con que no, es un pecado, espérate al matrimonio, o que van a decir, es que ya no eres la misma, te van a ver feo, te va a crecer la cadera, se te va a deformar el cuerpo, y un montón de historias que tienen que ver con eso. Entonces, claro que lo último que va a hacer es decirte que lo está haciendo. Y hay adolescentes que mienten así sobre la sexualidad, o sobre el alcohol, o sobre las drogas, o sobre los videos que encuentran en redes sociales que son de mucha carga pornográfica. Entonces, si no estamos abiertos a hablar esos temas, a informarnos, seguro son como hoyos. En algún momento nuestro adolescente va a caer en alguno de ellos, ¿no? Entonces, hay que oír al adolescente aunque no nos guste lo que esté diciendo. Ya de niño nos contó cuentos, canciones, jugamos, reímos, eso ya pasó. Ahora tienes a alguien que quiere salir y experimentar el mundo, que quiere conocerlo todo y que quiere conocerlo con su cuerpo. Entonces, si no le ayudas a manejar su cuerpo y sus emociones, puede acabar borracho afuera de un bar, pelearse con alguien y casi matarlo a golpes, o él casi morir a Y ahora, golpes. esto, ¿a qué edad debes comenzar a platicar con tus hijos de estos temas? Hemos hablado en otros programas, bueno, tú has hablado en otros programas, yo soy. No, tú también. No, bueno, yo no sé nada de eso. Voy aprendiendo contigo, pero la crianza, los primeros años, todas estas cosas que nos has dicho, y yo cité hace una semana el tema de, ahora hay que hablar de los adolescentes y sin querer salió Sí. el pero ¿a qué edad? Porque a los 5 años, pues no vas a hablar de estos temas, a los 8 tampoco, a los 10. eh, ¿Qué edad es la que hay que escoger para
para platicar en familia, que el adolescente o el preadolescente, no sé si sea correcto decirlo así, Huberto. Ujú, empiece a escuchar de estas cosas. Porque hoy día, las niñas y los niños que ya van a la primaria, si le toman la mano a una niña o a un niño, alguien dice, ya son novios. Se ha ujú, desvirtuado el tema de cómo usar la palabra novio en relación con qué actitud. ¿Me explicó? ujú, ujú, O nunca han visto a sus papás besarse o ujú. tomarse de la mano. ¿Es conveniente que los niños vean que sus papás se besan? Sí, 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 porque ¿Que es un tengan afecto. cariño sus papás? Claro, hay límites, pero los besos, los abrazos, los saludos, o sea, este contacto que las parejas tienen siempre frente al público, incluyendo a sus hijos, pues se vale, está bien que lo vean porque es la forma correcta, ¿no? Es lo esperado y después ellos lo van a hacer con normalidad cuando tengan cierta edad. ¿Desde cuándo hay que hablar? Fíjate, Jesús Manuel, que ayer estaba leyendo unas cifras que a mí me sorprendieron porque ya cambiaron. Yo sabía que el contacto que tienen los adolescentes, los niños con cualquier tema sexual empezaba a los 11 años. Ahora No. las cifras que leí decían que a los 8. Mm, Entre los 7 y los 8, estamos hablando que están en el segundo, tercer año de primaria. Y antes, o sea, en mis tiempos se hablaba de en sexto año un poco sobre el aparato reproductor, ¿no? Y veías los dos, y apenas se hablaba del aparato, así como se habla del aparato respiratorio, pues se hablaba así. Entonces, a los 8 años ellos se encuentran por primera vez con algún video erótico o hasta pornográfico. Entonces, ¿cuándo tenemos que hacerlo? Yo creo que desde que les das una tablet, desde que les das un teléfono, desde que los pones en cierto riesgo, los haces convivir a lo mejor con muchos niños, con niños más grandes, que a lo mejor juegan con el primito que tiene 11, 12 y también tiene otras experiencias. Desde ahí hay que empezar a hablarlos con ellos como prevención. Tu cuerpo es tu cuerpo, estas partes no se tocan, estas partes no se enseñan, nadie puede pedirte cosas. Si te dicen que hagas esto, vienes y me dices a mí. Ahora, como adolescentes, obviamente hay que decirles y reconocerles que ellos tienen una sensación y un deseo sexual, claro, pues se mueven las desde abrazar, hormonas, besar, se mueven hasta las más. hormonas, hombre. Y decirle, a lo mejor hay momentos donde vas a sentir literal que estás en fuego, que no puedes Sí, parar, sí, sí, sí. pero tienes que controlar y hacer esto y pensar y llevarte, mira, platícalo conmigo, estos son los riesgos, informarlos. Hoy hay muchos centros para jóvenes que precisamente les informan sobre estos temas sexuales, les dan algún método anticonceptivo, les pueden hacer pruebas de algún tipo de enfermedad, los acompañan. Entonces, darnos cuenta que todas estas vivencias no las podemos tapar, es como querer tapar el sol con un dedo. Repito, ese niñito al que podemos quitarle los dulces y la televisión y ya estaba seguro, ya no está. Hoy es un adolescente que se quiere comer el mundo. Entonces, la forma en que lo va a hacer los límites que va a probar, también tenemos que estar atentos. Nosotros nos damos cuenta muchas veces, Sus Manuel, regreso a mi vaca que tiene la parte no bonita, en que a veces hay niños que se inclinan por el alcohol, hay niños que les da curiosidad a la droga, y tú ya sabes que de repente, a lo mejor como adolescente, cuando pueda, es la primera cosa que va a probar. O son esos que se están jugando escondidillas y se esconden ahí con la niña, la prima, y le dicen: "A ver, enséñame qué tienes debajo de la falda, a ver esto, a ver", y tienen esa curiosidad sexual. Entonces, mirar esa parte que a lo mejor al crecer, tu adolescente es la primera que va a probar y va a querer saber dónde está el límite y cómo se siente. Cómo se siente drogarse, cómo se siente emborracharse, cómo se siente besar a alguien, cómo se siente esto. Entonces, esos límites no aparecen de la nada, repetimos, vienen ya años atrás con las cosas que te cuentan, con las que le llaman la atención, a lo que juegan, y mirar esa parte que no nos gusta es una forma de prevención. Pero para eso no hay que decir: "Ay, no, mijito, mijita, jamás haría eso". No, no, hay que creerle capaz de ciertas cosas, a lo mejor como nosotros fuimos capaces de hacer algo y luego mentir que no lo hicimos, de esa misma forma hay que mirar a nuestros hijos, ¿no? Y ser comprensibles, comprender los límites que quieren probar, que les provocan, y hablar con ellos. A ver, bueno, ¿por qué a ti te llama la atención el alcohol? A ver, en la fiesta, en el brindis, te acabaste como que el chorrito que quedó en la copa, o sea, ¿por qué? ¿Por qué crees que te puede llamar? A ver, cuéntame.
¿Qué crees que te hace sentir, no? Y tener esas pláticas que no nos gustarían, no nos gustan, pero que nuestro adolescente necesita. Esa es la única forma en que podemos hacer un poco de contrapeso al mundo tan acelerado que están viviendo y a los riesgos que están allí. Porque cuando salen y se equivocan en el mundo adulto, Jesús Manuel, las consecuencias son como un adulto. Un embarazo trae un niño. No puedes echarlo para atrás así tan fácil porque también tiene un riesgo físico. Otra vez, el ponerte bajo alguna influencia también te puede llevar a ser una persona que no reconoces y cometer un delito. Podrías incluso matar a alguien, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas. La parte, pues sí, virtual, no quiero decir que no está, sí, sí está, empiezan jugando videojuegos y luego acaban reclutados bajo ciertas sectas o ciertos grupos delictivos. Entonces, hay que mirar bien dónde pueden ir esas tendencias de nuestro hijo, hija, y tratar de prevenir y de rescatarlos antes de que pase algo. Ahí es donde tenemos que estar pendientes, ¿no? No nada más afuera del antro, que es una muy buena idea, que está esperando a que salga, ya tú lo llevas tranquilito a su casa, ya está seguro, sino también entender que esos mismos riesgos están ahí de otra forma, ¿no? Claro, hasta con los primos, con los tíos, las tías, los vecinos, sobre todo quienes viven en un pues fraccionamiento cerrado, creen que los vecinos que viven ahí son todos muy serios y muy honestos y no es cierto, ¿no? Está No, no, bien. y siempre decirles, yo te voy a creer lo que tú me llegues a contar, tú cuéntamelo con confianza, no O sea, importa el quién tema sea. fundamental es hablar, comunicarse, Sí. tener comunicación con los hijos siempre, sean noticias buenas o sean malas. Y escucharse todo, Escuchar, escuchar todo lo que están diciendo. Te guste, no te guste, ni modo. Dirían por ahí apechugar las cosas y pechugarlo, decir, pues pues sí, ahora me efectivamente, contaron que no me gusta, ni modo, pero que mi hijo me siga, mi hija me siga contando todo, claro. ¿no? Muy bien, pues se nos fue el tiempo. Padrísimo. Volando. Gracias, Jesús Era Manuel. Andrea Sandoval Tapia, saludos a la familia y Gracias. espero nos veamos la próxima semana. Así será. Gracias igualmente. Gracias. Saludos. Ya.